La Esto despojaron de no su te honor pertenece, frente a todos. gata. Pero lo que el desierto le entregó esa tarde sepultó a quienes la traicionaron. Elena se quedó sola en la hacienda Silva, viendo cómo el hombre que Me lo amaba bajaba la pagarán, cabeza juro que me lo mientras su pagarán. madre le arrebataba su rebozo de plata. Su único orgullo. No fue un error, fue una emboscada de sangre fría. Sin caballo y sin nada más que el polvo en su cara, huyó hacia la tormenta. Pero en las sombras de la barranca, un secreto de su sangre la esperaba para cobrar cada lágrima con fuego. Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal Wild West México. Hoy los invito a dejar atrás el presente y viajar con nosotros hacia las tierras áridas y majestuosas de la frontera. Allí donde el sol de mediodía no perdona y las montañas de la Barranca del Cobre custodian secretos que el tiempo no ha podido borrar. Esta es la historia de Elena, una mujer cuya dignidad fue puesta a prueba bajo el peso del apellido Silva, y de un legado oculto que late bajo el polvo rojo del camino. En un mundo donde la ambición de las haciendas suele aplastar los sueños de los humildes, seremos testigos de cómo una traición amarga se convierte en el combustible de una transformación asombrosa. Pónganse cómodos, porque hoy no solo hablaremos de una herencia de plata, sino de la fuerza de una sangre que se niega a ser olvidada. Esta es la crónica de una redención que no busca venganza, sino la libertad absoluta de quien finalmente decide ser dueño de su propio destino. 2 años, se dice fácil, pero fueron 730 días de despertar antes que el sol y dormir mucho después de que la última vela de la hacienda Silva se apagara. Para Elena, esos 2 años no fueron solo tiempo de trabajo, fueron años de silencio, de aprender a caminar sobre cristales rotos sin hacer ruido. Todo por un amor que, ahora lo entendía, nació con la sentencia dictada desde el primer día. Mateo Silva era el heredero, el sol alrededor del cual giraba toda la fortuna de la región. Y ella era la hija de la lavandera, la muchacha que bordaba con hilos de plata los manteles que él mancharía con vino. El amor entre ellos empezó como empiezan las cosas peligrosas en el campo, con una mirada robada detrás del granero, con un roce de manos al entregar un recado, con promesas susurradas en la penumbra, mientras el olor al café de la mañana todavía flotaba en el aire. Elena creía en Mateo, creía cuando él le decía que no le importaba el apellido, que su madre, la patrona Clara, terminaría cediendo porque el amor todo lo puede. Qué frase tan bonita y qué mentira tan grande cuando se enfrenta a una mujer que tiene el corazón hecho de piedra y cuentas bancarias. La patrona Clara no era una mujer de gritos, era una mujer de silencios que pesaban más que una condena. Ella lo sabía todo desde el principio. Elena recordaba cómo la patrona la observaba mientras ella bordaba en el corredor. Clara no decía «aléjate de mi hijo». Ella decía «Elena, qué manos tan finas tienes para el hilo. Qué lástima que esas manos nunca sabrán lo que es sostener las llaves de una casa como esta». Era un veneno lento, una forma de recordarle su lugar cada mañana, como quien marca al ganado para que no olvide a quién pertenece. Y Mateo escuchaba. Elena lo veía transformarse frente a su madre. El hombre valiente que la besaba bajo los sauces se convertía en un niño asustado, en cuanto la sombra de la patrona cruzaba el umbral. Él bajaba la cabeza, aceptaba los regaños, permitía que su madre eligiera hasta el color de sus camisas. Elena lo justificaba. Pensaba que era respeto, que era paciencia, que era la carga de ser un Silva. Aquí es donde entra lo que los psicólogos llaman el punto ciego de la resignación. ¿Por qué Elena se quedó? ¿Por qué aceptó las humillaciones veladas de Clara y la tibieza de Mateo durante 2 largos años? Porque cuando uno vive en la carencia, la esperanza se vuelve una droga. Elena estaba en un estado de ceguera voluntaria. Su mente borraba las señales de alerta, las promesas incumplidas de Mateo, las veces que él se escondía para no defenderla y solo guardaba los momentos buenos. Ella se convenció de que aguantar era una virtud. Pensaba, si soporto un poco más, si soy lo suficientemente útil, si demuestro que soy digna,
Al final seré recompensada. Es la trampa de la Nanook. Creer que el sacrificio personal tiene el poder de cambiar la naturaleza de los demás. Elena no veía la realidad. Veía el mapa de sus propios deseos proyectado sobre un hombre que no tenía el valor de ser libre. Cada vez que Mateo le decía, espera un poco más, Elena construía un ladrillo más en la pared de su propia prisión. Se acostumbró al maltrato sutil porque el premio, la idea de una vida con él, era demasiado grande para soltarlo. No se daba cuenta de que la patrona Clara la estaba usando. Clara la dejaba estar cerca, no por bondad, sino para que Mateo saciara su capricho y luego, cuando llegara el momento de los negocios de verdad, pudiera desecharla como un trapo viejo que ya no limpia. Esos 2 años en la hacienda Silva fueron una escuela de dolor silencioso. Elena aprendió a leer los gestos de Mateo, el modo en que evitaba su mirada cuando su madre estaba cerca, la forma en que su voz se volvía pequeña, casi inexistente, pero ella seguía ahí, con su rebozo de hilos de plata, soñando que ese pedazo de tela era su escudo, sin saber que en el mundo de los Silva, el honor de una mujer pobre no vale ni la plata con la que se borda. La oscuridad no estaba en los rincones de la hacienda, estaba en la sumisión que Elena aceptó como si fuera amor. Estaba en la debilidad de un hombre que prefería la comodidad de su herencia antes que la verdad de sus sentimientos. Y mientras el polvo de la tarde cubría los campos de agaves, Elena seguía esperando un milagro, sin saber que el único milagro que la salvaría no vendría de Mateo, sino del fuego que ya empezaba a arder, muy hondo, en su propia alma herida. La madre de Elena, doña Socorro, estaba en un rincón de la cocina, con las manos hundidas en la masa del maíz, pero la mente muy lejos de allí. Había visto a su hija entrar al gran salón de la hacienda Silva, erguida como una palma, cargando en sus hombros la ilusión de un amor que Socorro sabía, por pura experiencia de vida, que no tenía raíces. Escuchó los gritos de la patrona Clara, palabras que cortaban como machetes oxidados, y el silencio cobarde de Mateo. Socorro no salió, no corrió a abrazar a su hija cuando la vio salir por la puerta con el rostro bañado en lágrimas y el rebozo Teuchibac, aquel que ella misma le había ayudado a bordar en las noches de vela destrozado. Se quedó ahí, apretando la masa contra la madera, sintiendo cómo el corazón se le encogía hasta volverse una piedrita dura. Era una lucha interna que le quemaba las entrañas. Por un lado, el instinto de madre, ese que te pide a gritos salir y arrancarle los ojos a quien se atreve a lastimar a lo que más quieres. Pero por otro, estaba ese miedo antiguo, esa gen Nat Sha Hoi que se hereda como una mancha de nacimiento. Socorro era una empleada, una mujer que dependía de la voluntad de la patrona para tener un techo y un plato de frijoles. En la jerarquía de la hacienda, ella no era una persona, era una propiedad más, y desafiar a la dueña del mundo era firmar su propia sentencia de hambre. Vio a Elena montar aquel caballo negro y perderse en el polvo del camino, y por un segundo sintió un alivio amargo. Al menos ya no estaba ahí, al menos ya no tendría que verla marchitarse esperando las sobras del afecto de un Silva. Aquí es donde debemos detenernos a pensar en lo que llamamos la confesión tardía de una madre. ¿Por qué Socorro se quedó inmóvil? No fue falta de amor, fue el peso de siglos de servidumbre. El dolor de una madre que vive en una estructura de poder opresiva es una herida que nunca cierra, porque se infecta con la culpa. Socorro se decía a sí misma que era por prudencia, que si ella también se iba, ¿quién cuidaría de Elena si regresaba? Pero en el fondo, sabía que era terror, terror a la libertad, terror a lo desconocido. En su mente, Socorro le hablaba a Elena, perdóname, hija. Perdóname por no haberte enseñado que el amor de un rico es como el agua en la arena. Se ve brillante un momento y luego desaparece dejando solo sed. Perdóname por no haber gritado cuando Clara te arrebató tu honor. Pero tengo las manos atadas por el mismo hilo que bordé para ellos. Es la tragedia de la mujer que ha sido domesticada por la necesidad. Su amor es infinito, pero su voz ha sido enterrada bajo capas de obediencia. Socorro sabía que Elena era distinta.
Ella tenía ese fuego en los ojos que Socorro había apagado en sí misma hacía décadas. Ver a su hija ser Sinuk públicamente fue como ver su propio pasado repetirse, pero con una diferencia. Elena no bajó la cabeza para pedir perdón. Elena huyó hacia la tormenta, prefiriendo la incertidumbre de la barranca del cobre antes que la seguridad de una jaula de oro. Esa noche, Socorro no pudo dormir. El silencio de la hacienda le parecía un grito ensordecedor. Miró sus propias manos, desgastadas por el trabajo ajeno, y sintió asco. Había sido cómplice de la humillación de su propia sangre por miedo a perder la nada que poseía. Ese es el verdadero castigo de los que callan. Quedarse con el estómago lleno de comida, pero el alma vacía de orgullo, mientras el viento soplaba fuerte contra las paredes de adobe. Doña Socorro soltó un suspiro largo, un suspiro que llevaba guardado 2 años. No era un suspiro de cansancio, era el sonido de un corazón rompiéndose por fin. Sabía que, a partir de ese momento, su vida ya no tendría color hasta que supiera que Elena, allá afuera en la inmensidad del desierto, había logrado lo que ella nunca se atrevió: dejar de ser una sombra para convertirse en luz propia. Elena salió de la hacienda como quien huye de un incendio que ella misma intentó apagar con las manos. No miró atrás. No podía permitirse el lujo de la nostalgia cuando el sabor a traición todavía le quemaba la garganta. Se subió a Azabache, un mustang negro de patas fuertes y ojos inteligentes que parecía entender, mejor que cualquier humano, que esa noche la vida se jugaba en la velocidad de sus cascos. El camino hacia la barranca del cobre no es un paseo, es un descenso a los infiernos de piedra y polvo. El sol de la tarde empezaba a esconderse, tiñendo el cielo de un rojo violento, como si el mismo desierto estuviera sangrando. Elena sentía el viento golpeándole la cara, arrancándole las últimas lágrimas que le quedaban. Ya no había tiempo para llorar. Detrás de ella, el eco de los caballos de los Silva empezaba a martillear el aire. No eran solo jinetes, eran bandidos, hombres sin rostro que cobraban en plata la crueldad de la patrona Clara. Elena los escuchaba, el galope rítmico, el grito lejano, la certeza de que si la alcanzaban, su destino sería mucho peor que el olvido. Azabache relinchó, sintiendo la tensión en las riendas. «Vamos, muchacho», le susurró Elena, inclinándose sobre su cuello. «Hoy somos solo tú y yo contra el mundo». Entonces, el cielo decidió cerrarse. No fue una lluvia bendita, fue una tormenta de arena, de esas que borran el horizonte y te dejan ciego en medio de la nada. El polvo se convirtió en una pared sólida. Elena se cubrió la boca con un pedazo de tela, sintiendo el crujir de la tierra entre los dientes. La visibilidad era nula. El mundo se volvió un remolino gris y asfixiante donde el norte y el sur dejaron de existir. Azabache tropezaba con las piedras sueltas, pero seguía adelante. Elena confiaba en el instinto del animal. Los perseguidores, menos conocedores de los caprichos de la barranca, empezaron a dudar. Los gritos se perdían en el rugido del viento. Era una danza macabra entre el miedo y la resistencia. Elena sentía el frío de la noche de Chihuahua empezando a calar en sus huesos, una humedad helada que contrastaba con el sudor del caballo. Cada músculo de su cuerpo le dolía. El vestido, ese que alguna vez imaginó para un altar, estaba desgarrado, lleno de espinas de cacto y manchas de barro. Pero Elena no se sentía derrotada. Al contrario, en medio de esa ceguera de arena, empezó a ver algo más claro que nunca. Su libertad tenía un precio, y ella estaba dispuesta a pagarlo con cada gota de esfuerzo. El camino se estrechaba. A un lado, la pared de roca; al otro, el abismo insondable de la barranca. Un paso en falso y todo terminaría. Pero ella no tenía miedo a la caída. Tenía miedo a la vuelta, al silencio de la hacienda, a la mirada condescendiente de Mateo. «Prefiero que me trague la tierra antes que volver a ser la sombra de nadie», pensó, apretando las piernas contra los costados de Azabache. La tormenta arreciaba. Los bandidos habían quedado atrás, perdidos en la confusión del polvo. Pero el peligro no había pasado. El cansancio era una losa pesada. Sus manos, entumecidas por el frío y la tensión, apenas podían sostener las riendas. El mustang negro resoplaba.
soltando nubes de vapor por la nariz. Estaban llegando al límite de sus fuerzas. Fue entonces cuando, entre los remolinos de arena, divisó una silueta conocida, una pequeña cabaña de madera y piedra, casi mimetizada con la montaña. La casa de la abuela Rosa era poco más que un refugio contra el viento, pero para Elena, en ese momento, parecía un palacio. Azabache, reconociendo el olor a establo y a vida, sacó fuerzas de donde no tenía y trotó los últimos metros. Elena desmontó con movimientos torpes, dejándose caer casi al suelo. Sus piernas temblaban como ramas al viento. Llevó al caballo adentro del pequeño corral techado. Le quitó la silla y lo frotó con un poco de paja seca. «Gracias, amigo», le dijo, besándole la frente. Estaban a salvo del desierto, pero no de los recuerdos. Entró en la cabaña. El aire adentro olía a tiempo detenido, a hierbas secas y a madera vieja. No encendió la luz. Se dejó caer sobre un camastro de lana, con el cuerpo palpitando de cansancio y el alma todavía en alerta. Afuera, la tormenta seguía azotando las paredes, como un monstruo que golpea la puerta pidiendo entrar. Elena cerró los ojos. El ruido del viento empezó a transformarse en otra cosa. En su mente, las voces de la hacienda se mezclaban con el rugido de la barranca. Estaba sola, en medio de la inmensidad de México, sin más posesión que su propio nombre. Pero en ese vacío, en ese agotamiento extremo, algo empezó a germinar. No era paz, era una fuerza antigua, una terquedad que venía de sus ancestros. Se quedó dormida con el puño cerrado, lista para seguir huyendo o para empezar a luchar. La travesía por la barranca del Cobre no solo le había quitado el polvo del camino, le había quitado la venda de los ojos. Ya no era la muchacha que bordaba hilos de plata, era la mujer que había sobrevivido a la furia de la arena. Y eso, entendió justo antes de que el sueño la venciera. Era una fortuna que ninguna hacienda podría comprar jamás. Elena no sabía cuánto tiempo llevaba dormida en la vieja cabaña de la abuela Rosa, pero el cansancio que sentía no era de los que se curan con una noche de sueño. Era un agotamiento que venía desde los huesos, una pesadez de 2 años de cargar con esperanzas ajenas y desprecios propios. El frío de la montaña se filtraba por las grietas de la madera, pero ella estaba sumergida en un calor extraño, un sopor que la arrastraba lejos de la tormenta de arena y del ruido de sus perseguidores. De pronto, la cabaña desapareció. No había paredes, ni techo, ni el olor a polvo y encino seco. Elena se encontró de pie en medio de un campo de agaves que no terminaba nunca. Pero las plantas no eran verdes, eran de un color plata pálido bajo una luna que ocupaba la mitad del cielo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón, rítmico y fuerte, como un tambor llamando a la guerra. A lo lejos, sentada sobre una piedra plana que parecía un altar antiguo, vio a una mujer. No era la abuela Rosa, era alguien más vieja, con la piel surcada por arrugas que parecían mapas de ríos secos y unas trenzas blancas que le llegaban a la cintura, sujetas con cintas de cuero. Elena supo, con esa certeza que solo dan los sueños, que estaba frente a Soledad, su tatarabuela, la mujer de la que solo se hablaba en susurros cuando la patrona Clara no estaba cerca. Soledad no hablaba con la boca. Sus palabras llegaban a la mente de Elena como el aroma de la tierra mojada después de la sequía. No hubo reproches por haber amado a un Silva, ni lástima por la traición sufrida. Solo hubo una orden silenciosa y una mirada que quemaba más que el sol de mediodía. La anciana se puso de pie con una gracia que desafiaba sus años y señaló hacia el rincón de una construcción que Elena reconoció de inmediato. Las ruinas del viejo pozo de la hacienda Silva, aquel que decían que se había secado por una maldición, pero que en realidad escondía el pecado original de esa familia. Soledad caminó hacia una de las vigas de madera podrida y, con una mano que parecía hecha de luz, atravesó la materia. «Busca lo que ellos quisieron enterrar para que tú no pudieras volar», escuchó Elena en el fondo de su alma. «La plata que brilla no es la que se lleva en el cuello, sino la que devuelve la tierra a sus verdaderos dueños». En el sueño, Elena vio cómo el suelo se volvía transparente.
debajo de las raíces de un huizache seco, enterrado a la profundidad de un brazo, apareció un rastro de cuero viejo. Un rincón de madera de mezquite reforzada con hierro oxidado. Era un cofre, pero no era un cofre de tesoros de piratas. Era un rastro de verdad. Soledad puso su mano sobre el hombro de Elena y, en ese contacto, Elena sintió una descarga de fuerza, una rabia sagrada que sustituyó a la tristeza que la venía asfixiando. «Tú no eres la hija de la lavandera que pide permiso para existir», le dijo la visión. «Eres la guardiana de la sed de este desierto. Lo que hay en ese rastro es el precio de la sangre de Rosa y el mapa de la vida que te robaron. Sácalo de la oscuridad y harás que los Silva beban el polvo de su propia soberbia». La imagen de Soledad empezó a desvanecerse, volviéndose humo de copal que se mezclaba con la luz de la luna. Elena intentó alcanzarla. Quiso preguntarle cómo iba a enfrentarse ella sola a los bandidos y al poder de Clara. Pero la anciana solo sonrió, una sonrisa llena de secretos y de una paciencia milenaria. Antes de desaparecer del todo, señaló de nuevo hacia el viejo pozo, y Elena vio que del fondo de la tierra seca empezaba a brotar no agua, sino una luz plateada que lo cubría todo. Elena despertó de golpe, con el corazón saltándole en el pecho y el nombre de Soledad vibrando en sus labios. La cabaña seguía a oscuras. El viento de la barranca del cobre seguía aullando afuera. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no sentía frío. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora estaban firmes, cerradas en puños. Se sentó en el camastro, tratando de retener cada detalle de la visión. El huizache seco, el rincón del pozo, el rastro de cuero. No había sido una pesadilla producto del agotamiento, había sido una llamada. Elena entendió que su huida no era solo para salvar la vida, sino para recuperar su destino. Los Silva pensaban que la habían dejado con las manos vacías, pero no sabían que le habían devuelto la conexión con su propia sangre. La sombra ya no era el lugar donde Elena se escondía para llorar. Ahora era el manto de sus ancestros protegiéndola. Miró hacia la ventana, donde los primeros rayos de un amanecer gris empezaban a lamer las montañas, y supo exactamente lo que tenía que hacer. No iba a correr más, iba a volver, pero no como la empleada sumisa, sino como la dueña de la verdad que la tatarabuela Soledad le había entregado en la profundidad de su sueño. La verdadera batalla, la que se gana con la cabeza y el espíritu, apenas estaba comenzando. Elena se despertó cuando el primer rayo de luz, ese que todavía es gris y frío, atravesó las rendijas de la cabaña. No perdió tiempo. El sueño de la noche anterior no se sentía como una fantasía, sino como una instrucción precisa grabada con fuego en su memoria. Se puso de pie, ignorando el dolor punzante en sus músculos, y salió al terreno trasero, allí donde el viejo pozo de la hacienda Silva marcaba el límite con la propiedad de la abuela Rosa. El viento había amainado, pero el aire todavía cargaba el olor a tierra removida. Elena buscó el huizache seco que Soledad le había señalado en el sueño. Estaba ahí, retorcido y gris, como una mano muerta saliendo de la tierra. Se arrodilló, hundiendo sus dedos en el suelo pedregoso. No tenía herramientas, solo sus manos, las mismas que la patrona Clara decía que eran demasiado finas, pero que ahora cavaban con una desesperación que no conocía el cansancio. La tierra estaba dura, compactada por años de abandono. Elena escarbó hasta que sus uñas empezaron a sangrar, hasta que el sudor le nubló la vista. Pero no se detuvo. Cavó con la rabia de quien está desenterrando su propia alma. A unos 2 pies de profundidad, sus dedos golpearon algo que no era piedra ni raíz. Era cuero, duro y frío. Contuvo el aliento. Limpió la tierra con cuidado, descubriendo la forma de un baúl pequeño, de madera de mezquite forrada con piel de vaca. Estaba pesado, mucho más de lo que su tamaño sugería. Elena lo sacó del agujero con un esfuerzo que le hizo crujir la espalda y lo puso sobre la hierba seca. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Con un golpe de piedra, rompió el candado oxidado. La tapa crujió al abrirse, soltando un suspiro de polvo atrapado por décadas. ¡Adentro!
envueltas en trozos de manta podrida. Había barras pequeñas y pesadas. Elena tomó una y la talló contra su vestido sucio. El brillo que surgió bajo la luz del amanecer la dejó muda. Era plata, plata pura, barras macizas que brillaban con una luz lunar, fría y poderosa. Pero lo que realmente le hizo temblar las manos no fue el metal. Debajo de las barras, en el fondo del baúl, había una pieza de cuero de venado, curtida y amarillenta, con trazos oscuros hechos con ceniza y aceite. Elena la extendió sobre sus rodillas. Era un mapa, pero no un mapa de tesoros, sino el mapa de las venas de la tierra. Allí, dibujado con una precisión asombrosa, estaba el recorrido del agua subterránea que cruzaba toda la región. El mapa señalaba un punto exacto, justo debajo de la propiedad de su familia, donde 3 corrientes se unían en un Gen Nuoc Bimat, un acuífero profundo que los Silva habían intentado encontrar por generaciones sin éxito. Elena pasó los dedos sobre el dibujo, sintiendo cómo el destino de todo el valle cambiaba bajo su mano. «Era esto», susurró Elena, y su voz sonó distinta, más profunda. «Esto es lo que Rosa sabía. Esto es por lo que Soledad nunca se rindió. En ese baúl no solo había riqueza, había el poder de la vida y la muerte sobre la frontera. La plata era el medio, pero el agua era el verdadero legado». Con ese mapa en sus manos, Elena entendió que ya no era una fugitiva muerta de hambre. Ahora tenía en su poder el secreto que haría que los cimientos de la hacienda Silva temblaran. Se quedó ahí sentada, con la plata brillando a sus pies y el mapa de cuero apretado contra su pecho. El sol finalmente salió sobre la barranca del cobre, iluminando el mundo con un dorado violento. Elena miró hacia el horizonte, en dirección a la hacienda que la había expulsado, y por primera vez en su vida no sintió miedo. Sintió el peso de la justicia. «Me quitaron el rebozo», pensó, mientras guardaba las barras de plata de nuevo en el baúl. «Pero me dejaron la tierra. Y ahora, la tierra va a hablar por mí». No era solo un hallazgo, era una declaración de guerra. Elena cerró el baúl de cuero con un golpe seco. La muchacha que entró a esa cabaña buscando refugio ya no existía. La mujer que salió de ella, cargando el rastro de sus ancestros, estaba lista para reclamar lo que siempre fue suyo, el desierto, tan cruel y vasto. Ya no era su enemigo, era su cómplice. Y la plata, esa plata que los Silva tanto codiciaban, iba a ser el clavo final en el ataúd de su soberbia. Con el baúl de madera de mezquite abierto sobre sus rodillas, Elena extendió la pieza de cuero curtido. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de aceite, las líneas hechas con ceniza y grasa cobraron vida, revelando no solo el mapa de las aguas, sino una verdad que le heló la sangre. Al margen del cuero, con una caligrafía apretada y firme, estaba el testimonio final de Soledad. Elena leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo cada frase encajaba en los huecos vacíos de su propia historia. Soledad no había muerto de fiebres como decía la leyenda de la hacienda Silva. Soledad había sido silenciada. El mapa detallaba que el acuífero principal no estaba en tierras de los Silva, sino que nacía justo debajo del humilde rancho de la familia de Elena. La patrona Clara, en su juventud, lo había descubierto. Había intentado comprar esas tierras por unos cuantos pesos, y cuando Soledad se negó a vender el alma de su familia, Clara movió los hilos de la tragedia, el incendio del viejo granero, la desaparición de los títulos de propiedad originales y, finalmente, la muerte accidental de Soledad mientras intentaba proteger el pozo. Todo había sido un plan orquestado para robarle el futuro a los que no tenían voz. Elena apretó los puños. Las barras de plata que brillaban en el fondo del baúl no eran un tesoro encontrado al azar. Eran la indemnización que Soledad había logrado esconder antes de que la oscuridad la alcanzara. Eran la prueba del crimen. Cada barra llevaba grabado el sello de una mina que los Silva habían explotado ilegalmente en tierras que nunca les pertenecieron. Me expulsaron de su casa para que no descubriera que yo soy la verdadera dueña de la tierra donde ellos caminan, susurró Elena al silencio de la cabaña. El twist era amargo, pero le daba un propósito que iba más allá de la supervivencia.
Los Silva no solo eran sus antiguos patrones, eran los asesinos de su legado. Aquí es donde entendemos lo que llamamos la paradoja de la riqueza invisible. Durante 2 años, Elena se sintió pobre. Se sintió pequeña frente a los muros de piedra y los techos de teja roja de la hacienda Silva. Pero la realidad era que ella siempre fue la heredera de un incalculable. Los Silva tenían el dinero, sí, pero era un dinero robado, una cáscara vacía sostenida por mentiras. Elena, en cambio, tenía la fuerza de una Dong Tok linaje que había resistido desde la sombra. Su riqueza no estaba en las barras de plata, sino en la resiliencia que Soledad le transmitió a través del tiempo. Esta paradoja nos enseña que la verdadera herencia no es lo que se guarda en una caja fuerte, sino la identidad y el derecho a la justicia que nadie te puede arrebatar. Elena descubrió que su familia no era una estirpe de lavanderas y sirvientes, sino de guardianes de la vida. El poder de los Silva era material y, por lo tanto, finito. El poder de Elena era espiritual, conectado a la tierra y a la verdad, y eso la hacía invencible. La riqueza invisible es esa fuerza que emerge cuando dejas de verte como una víctima y comprendes que llevas la victoria de tus antepasados en la sangre. Elena dobló el mapa de cuero con una calma que la asustó a ella misma. Ya no había rastro de la muchacha asustada que huyó en medio de la tormenta. Ahora sabía que cada gota de agua que bebían los Silva, cada peso que contaban en su gran mesa de caoba, era una deuda pendiente con ella. Guardó el testamento de cuero en su pecho, justo donde antes sentía el vacío de la humillación. El rebozo Teu Chibak que Clara le había quitado ya no importaba. Tenía algo mucho más brillante, la verdad, y con esa verdad iba a desmantelar el imperio de los Silva, no con balas, sino devolviendo el curso del agua a su lugar original. El amanecer sobre la barranca del cobre iluminó el rostro de Elena. Se veía joven, pero sus ojos tenían la profundidad de Soledad y la determinación de Rosa. Los Silva creían que habían desterrado a una sirvienta, pero lo que en realidad hicieron fue despertar a la heredera de la sed. La justicia, como el agua subterránea, puede tardar décadas en salir a la superficie, pero cuando brota, no hay muro de piedra capaz de detener su fuerza. Elena no regresó al pueblo con el baúl a cuestas, ni gritando su fortuna a los 4 vientos. Los cambios de verdad, esos que terminan por derrumbar imperios, se cocinan a fuego lento y en el más absoluto de los silencios. Durante los meses que siguieron, Elena se dedicó a trabajar la tierra de su abuela con una disciplina que rayaba en lo sagrado. Pero no estaba sola. El mapa de Soledad era su guía y la plata del baúl era su herramienta. Lo primero fue el agua, con la ayuda de un par de hombres viejos del valle, hombres que no le debían nada a los Silva y que sabían guardar un secreto. Elena excavó en el punto exacto que el cuero marcaba. El tercer día, cuando el sol estaba en su punto más alto, un sonido sordo retumbó en las profundidades de la tierra. No fue un milagro, fue física. El agua, cristalina y helada, brotó con una fuerza que hizo temblar el suelo, mientras las tierras de la hacienda Silva empezaban a agrietarse por la sequía. El rancho de Elena se convirtió en un oasis verde, un imán para la vida en medio del desierto. Pero la plata de Soledad tenía un propósito más ambicioso. Elena empezó a moverse en las sombras del mercado financiero de la región. Usó el metal para obtener créditos, para abrir puertas que antes estaban cerradas para alguien de su clase. Y entonces empezó la cacería silenciosa. Hacienda Silva, asfixiada por deudas acumuladas tras años de mala administración de Mateo y los lujos excesivos de la patrona Clara, había empezado a hipotecar sus terrenos más alejados. Elena, a través de intermediarios y nombres que nadie reconocía, empezó a comprar esas deudas. Aquí es donde entra lo que me gusta llamar la ley del cofre y las manos. A menudo pensamos que la suerte lo es todo. Elena encontró un cofre. Sí, eso es lo que el mundo llamaría tener suerte. Pero la suerte es una semilla que se pudre si no cae en tierra fértil. La diferencia entre un tesoro que se malgasta y una herencia que construye un imperio son las manos que lo sostienen.
Elena no usó la plata para comprarse vestidos caros ni para lucirse en las plazas. La usó con la frialdad de un estratega. Esta ley nos dice que la fortuna material solo tiene valor cuando se combina con la capacidad real. Elena ya tenía la inteligencia, ya tenía la resistencia que le dieron 2 años de servidumbre. El cofre solo fue el combustible. Si el cofre hubiera caído en manos de Mateo, se habría esfumado en vino y malas apuestas en un año. En manos de Elena, se convirtió en poder. La suerte te da el hacha, pero es tu brazo el que decide si cortas leña o si te quedas mirando el metal. Con cada letra de cambio que compraba, Elena sentía que recuperaba un trozo de la dignidad que le habían robado. No buscaba venganza con sangre, buscaba la justicia del papel y el derecho. La Hacienda Silva, esa mole de piedra que antes le parecía inalcanzable, empezó a fragmentarse. Los trabajadores, cansados de los retrasos en los pagos de Clara y atraídos por la abundancia de agua en el rancho del norte, empezaron a cruzar la frontera invisible para trabajar con la nueva dueña. Nadie sabía quién era la persona que estaba asfixiando financieramente a los Silva. Para el pueblo, era un inversionista misterioso. Para Clara, era una maldición que no podía explicar. Para Elena, era simplemente el orden natural de las cosas volviendo a su sitio. Elena pasaba las tardes mirando el mapa de cuero. Ya no necesitaba la plata para sentirse segura. La seguridad venía de saber que cada surco de su rancho era suyo por derecho ancestral. Había aprendido que el silencio es el mejor aliado de la fuerza. Mientras Mateo seguía bebiendo en las cantinas para olvidar su debilidad, y Clara se encerraba en su oficina, tratando de encontrar una salida a la quiebra. Elena limpiaba sus propias herramientas de labranza. Había pasado de ser la muchacha que pedía permiso para existir a ser la mujer que decidía quién bebía en el valle. Y lo más hermoso de todo es que lo hizo sin levantar la voz. El poder real no necesita gritar. El poder real se siente en el peso de las llaves y en la claridad de la mirada. El trago amargo de la traición se había convertido en el agua dulce que ahora alimentaba su propia tierra. Elena ya no esperaba el milagro, ella era el milagro, construido ladrillo a ladrillo, con la plata de los muertos y el trabajo incansable de los vivos. La caída de la Hacienda Silva no llegó con un estruendo de cañones, sino con el sonido seco de un pozo vacío y el crujir de los papeles de una deuda impagable. Fue un colapso lento, como el de un gigante de barro que se deshace bajo la lluvia. Los terrenos que antes lucían verdes y orgullosos, ahora eran extensiones de tierra cuarteada, donde ni el polvo encontraba descanso. Clara Silva, la mujer que alguna vez gobernó la región con la punta del látigo, veía ahora cómo sus sirvientes se marchaban sin despedirse, buscando la sombra de un rancho al norte que, según decían, tenía agua de sobra. Mateo Silva, el heredero que nunca supo ser hombre, se convirtió en el retrato vivo de la derrota. Ya no era el galán que paseaba en caballos finos. Ahora era un hombre con la mirada turbia y el aliento pesado por el tequila barato. Se pasaba las tardes en el rincón más oscuro de la cantina del pueblo, tratando de ahogar con alcohol el recuerdo de la mujer que dejó ir por miedo a su madre. Debilidad no solo le costó el amor, le costó el respeto de sí mismo. Cada vez que alzaba la botella, veía en el fondo de cristal el rostro de Elena, pero ya no era un rostro de súplica, sino una imagen de poder que él ya no podía alcanzar. El momento del juicio final llegó una mañana calurosa, cuando la sed en la Hacienda Silva se volvió insoportable. Clara y Mateo, vestidos con sus ropas más dignas aunque ya desgastadas por la desgracia, tuvieron que montar los últimos animales que les quedaban para viajar hasta el rancho vecino. Iban a pedir clemencia, a robarle un poco de vida a quien ellos llamaban el extraño. Cuando llegaron a las puertas del rancho, lo que vieron los dejó sin aliento. Un verquel, un paraíso de hortalizas y ganado sano que contrastaba brutalmente con su propia ruina. Y allí, de pie frente al gran pozo de piedra, estaba Elena. No vestía seda, sino cuero y manta, pero su porte tenía una autoridad que ninguna corona podría comprar. Clara Silva, tragándose su orgullo como si fuera ceniza, bajó de su caballo. Sus rodillas,
acostumbradas a que otros se arrodillaran ante ellas. Fallaron. Se dejó caer en la tierra seca frente a Elena. Mateo hizo lo mismo, con la cabeza baja, incapaz de sostenerle la mirada a la mujer que alguna vez juró amar. «Necesitamos agua», susurró Clara con una voz que ya no asustaba a nadie. «Nuestros animales mueren. Nosotros morimos». Elena no se movió. Los miró con una calma que era más dolorosa que cualquier insulto. «El agua que buscan no es mía», dijo finalmente. «Es de la tierra que intentaron robar. Es la sangre de Soledad que vuelve a la superficie». En ese momento, Elena sacó la pieza de cuero y las barras de plata. La verdad sobre el asesinato de la tatarabuela, sobre el robo de las tierras y el fraude de las minas, salió a la luz frente a los testigos que Elena había convocado. El juez del pueblo y los viejos trabajadores de la zona. Fue el fin de la mentira. Clara no gritó, se quedó callada, atrapada en su propia rencor, como una fiera enjaulada que descubre que la puerta siempre estuvo abierta, pero ella misma se encadenó. Mateo simplemente lloró. Un llanto amargo por la vida que nunca defendió. Aquí es donde entendemos en la sentencia de la debilidad. La vida no castiga a Mateo por ser malo, sino por ser. Él, el que da la espalda a la verdad y al amor propio, termina convirtiéndose en su propio carcelero. Mateo no es un villano de leyenda. Es un hombre que permitió que otros escribieran su historia. Y el precio de esa comodidad fue el vacío absoluto. Alcoholismo es solo la forma física de su huida constante de la realidad. Clara, por su parte, vive el encarcelamiento en el rencor. Ella no perdió solo la hacienda, perdió el derecho a la paz. Su castigo no es el hambre, sino el tener que vivir cada segundo de su vejez, sabiendo que la muchacha que ella despreció es ahora la dueña de su destino. La debilidad de carácter y la ambición sin escrúpulos son sentencias que se cumplen en vida, transformando los palacios en prisiones de soledad. Elena les permitió beber. Les dio el agua que necesitaban para no morir, pero no les dio su perdón. Les vendió el agua al precio justo, recordándoles que en el nuevo orden del valle, nadie era más que nadie por el apellido. Mientras los Silva se alejaban de regreso a su hacienda en ruinas, cargando barriles de agua que pesaban como sus propios pecados, Elena se quedó mirando el horizonte. La justicia se había cumplido, el imperio de la debilidad se había derrumbado, y sobre sus cenizas, la fuerza de los desterrados estaba lista para escribir una nueva página en la historia de la frontera. Elena se quedó de pie en la cima de la barranca del Cobre, con la mano apoyada en el lomo firme de Azabache. El amanecer estaba empezando a pintar las paredes del cañón con esos tonos cobre y oro que parecen sacados de una oración antigua. El aire era puro, frío, y traía consigo el olor a pino y a tierra agradecida. Desde esa altura, el mundo se veía inmenso, pero ya no era un lugar donde perderse, sino un territorio que reclamar. Elena no buscó la revancha con fuego, no hubo necesidad de gritos ni de sangre. Su victoria fue mucho más silenciosa y, por lo mismo, mucho más definitiva. Fue la victoria de indiferencia y de la prosperidad. Mientras los Silva se hundían en el fango de sus propios engaños, Elena se dedicó a construir. No reconstruyó una hacienda de muros altos y corazones cerrados. Construyó un hogar de puertas abiertas y pozos generosos. Legado no se quedó guardado en un baúl de madera de mezquite. Elena decidió que la plata de Soledad y el agua de la tierra servirían para algo más que para su propia tranquilidad. En los terrenos que antes eran polvo, levantó una escuela y un refugio, un lugar pensado para esas mujeres que, como ella, alguna vez fueron Roy, abandonadas o despreciadas por no tener un apellido de renombre. Nadie más volverá a sentir que su dignidad depende del hilo con el que borda, decía Elena, mientras veía a las jóvenes del valle aprender a leer la tierra y a escribir su propio destino. La herencia de Soledad se convirtió en un río que alimentaba a los desposeídos, recordándoles que la verdadera nobleza no se hereda, se trabaja con las manos y se defiende con el espíritu. Elena miró hacia el horizonte por última vez antes de montar. Sabía que su historia se contaría en las cocinas y en los campos durante generaciones. Ya no era la muchacha que huyó con un rebozo Teuchibac destrozado.
Era la guardiana del amanecer. Montó a azabache y salió al trote. No para escapar, sino para seguir viviendo. Porque al final, la mejor justicia es vivir tan bien que el pasado deje de doler y el futuro sea el único camino posible. Si esta historia de redención y fuerza ancestral te ha llegado al corazón, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que un final amargo era en realidad el principio de algo más grande? Tu historia también merece ser escuchada. Nos vemos en el próximo viaje por las tierras del Wild West, México. Hasta la próxima. Y con esto, la historia del legado de Elena y su viaje para encontrarse a sí misma en las majestuosas barrancas del cobre ha llegado a su fin. El amor silencioso de sus raíces va la fuerza inquebrantable de las mujeres que fueron marginadas, lograron sanar las heridas más profundas en el corazón de Elena. En medio de un México salvaje y lleno de contrastes, fue esa chispa de conciencia interior, que no buscó la venganza con sangre, la que logró dar calor a las almas oprimidas y ahuyentar los fantasmas de la debilidad y la injusticia. Elena no eligió el rencor, eligió la riqueza de su propia dignidad y el manantial de vida de la Madre Tierra para devolverle el valor a su propia existencia. Ella, que alguna vez fue despreciada por los Silva. Esta historia es la prueba de que, a veces, la herencia más grande Kongpai es el oro ni la plata, sino la entereza y la empatía necesarias para reescribir el destino de todo un linaje. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hasta el final de esta historia. Esperamos que este mensaje de humanidad sobre el despertar de las almas valientes, que usan su honor para proteger la vida en la frontera, les brinde una sensación de paz y una noche de descanso con sueños hermosos. Que pasen muy buena noche y no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y compartir este video con sus seres queridos. Muchas gracias por su atención y por seguir a Wild West México. Wild West, Mexico.